Cuando un padre me pregunta por qué su hijo limpia la mesa en lugar de estudiar matemáticas, respondo que limpiar es la mejor manera de preparar la mente para adquirir las matemáticas. He decidido empezar recordando estas palabras de Renil de Montessori porque son testimonio explícito del rol fundamental de las diferentes actividades de lavado, limpieza, en la economía del trayecto de la autoconstrucción actuada por el niño en el plano emotivo y físico. No se deben y no se pueden considerar como una ocupación de menor importancia y mantienen una centralidad metodológica en todas las fases de la vida del niño. Es necesario poner en evidencia que este aspecto del método es seguramente uno de los más famosos y al mismo tiempo uno de los peor entendidos. De hecho, sucede en muchas escuelas infantiles tradicionales que hayan modificado algunas ocupaciones, aportando cambios en los aspectos fundamentales que resultan al final completamente diferentes. Se han perdido el significado y el significante originales. Es frecuente también ver en estas estructuras un ángulo donde los niños pueden jugar como si estuvieran limpiando, lavando. Se trata solo de aparentar, no de hacerlo realmente. Es esta precisamente la alteración más profunda. Quiere decir que se está ofreciendo una moneda falsa que priva en sí a la actividad misma de aquella connotación real, de aquel contacto con la realidad necesaria para su trabajo de exploración del ambiente que lo rodea y, por consiguiente, de aprendizaje y de conocimiento. Las actividades de vida práctica no son y no deben ser un juego de ficción, ni mucho menos simbólico. El niño, por naturaleza, tiene la necesidad de vivir experiencias reales y no de viajar con la fantasía. Los platos deben ser reales y pueden romperse. La mesa tiene que estar realmente sucia. Todo esto estimula al niño a cuidar y controlar sus movimientos, a concentrarse. Podemos afirmar que es una actividad fundamental para el niño, porque es la respuesta efectiva a sus necesidades, a sus pulsaciones vitales, que lo motivan para obrar, explorar, conocer y encarnar su ambiente. El trabajo, el instinto de trabajo en el niño es totalmente diferente que en los adultos. ¿Por qué un adulto trabaja? ¿Cómo un adulto trabaja? El adulto trabaja porque tiene que trabajar.
es una imposición social porque le permite obtener beneficios, finalidades externas, alcanzar objetivos que en realidad son generalmente ajenos al objeto del trabajo, sueldo, por ejemplo, ¿no? El trabajo del adulto tiene un valor únicamente instrumental y un fuerte componente utilitarista. Alcanzar un objetivo en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible. En cambio, el niño no trabaja por un interés exterior, no, sino por un impulso vital, por un impulso de una necesidad profunda. Por esto el niño, al contrario que el adulto, está interesado en el proceso que cumple durante su incansable actividad y no en el producto. Un niño no ama lavarse las manos aun cuando está. Un niño ama, disculpa, un niño ama lavarse las manos aun cuando están limpias. Por esto el niño, al contrario que el adulto, está interesado en el proceso que cumple durante su incansable actividad y no en el producto. Un niño ama lavarse las manos aun cuando están limpias. El trabajo del niño tiene como objetivo una productividad que supera la categoría de la inmanencia para lograr la categoría del espiritual. Su hacer es un hacer educativo inducido no por contingencias exteriores, sino por un impulso vital, por una necesidad al mismo tiempo física y psíquica profunda. Es por ello que un adulto, después del trabajo, está agotado, está nervioso, mientras que el niño que ha trabajado, que siguió su necesidad y sus decisiones, está satisfecho, feliz y lleno de energías. Es importante leer el capítulo 18 del secreto de la infancia y el capítulo 19 siempre del secreto de la infancia. Hay varias formas de clasificar las actividades de vida práctica. A menudo se dividen en cuidado de la persona, cuidado del ambiente, ejercicios de gracia y cortesía, también llamado las buenas costumbres. Algunas son actividades reparadoras, por ejemplo, lavar los platos. Otras actividades productivas, por ejemplo, preparar la ensalada. Mientras otras tienen un carácter de generosidad y cortesía. La doctora Montessori estableció una progresión en 5 niveles en la presentación de las actividades de la vida práctica. Primero nivel, mover las sillas en silencio, transportar objetos, caminar de puntillas, bastidores de prender.
Segundo nivel, levantarse y sentarse en silencio, sacudir o verter agua de un recipiente a otro, caminar sobre la línea. Tercero nivel, vestirse, desvestirse, lavarse, etc. Varios de limpieza del ambiente, comer correctamente usando los cubiertos. Cuarto nivel, poner la mesa, lavar los platos, ordenar la habitación, ejercicios de movimiento como marchas rítmicas. Al quinto nivel tenemos el cuidado de la persona, el aprendizaje de las formas sociales externas como el saludo. Es importante decir que esta gradación no es relativa a la mayor o menor importancia, sino que se refiere a la progresión que acompaña el desarrollo motor y el carácter paciencia, representa una gradación de la dificultad de ejecución. Sin duda, la formación médica de la doctora Montessori la llevó a tener una especial atención en la higiene y la salud de los niños, y la invitación constante al niño a tener cuidado de la limpieza era al mismo tiempo una enseñanza indirecta a sus familias. Pero al principio, dice la misma Montessori, no había un programa de trabajo establecido, y esas ocupaciones no tenían la connotación didáctica y pedagógica que tomará después. También en esta ocasión fue el niño maestro el que mostró el camino. Nuestra pedagoga observó el placer, la alegría de estos niños a la hora de participar en tales operaciones, sus necesidades de repetir una y otra vez estas tareas sin cansarse. Al principio eran actividades colectivas llevadas a cabo por invitación del maestro, pero poco a poco se convirtieron en individuales. La causa fue precisamente la transformación del ambiente, la introducción de objetos a medida del niño que permitió una gran autonomía de acción y de elección. ¿Para qué sirven realmente a las ocupaciones de la vida práctica? Esta es una de las preguntas más frecuentes que surgen a los que encuentran en el método Montessori por la primera vez. Son muchísimas las finalidades, tanto directas como indirectas. Primera, ayudan profundamente al niño a reducir y a manejar la ansiedad creada por la separación y la novedad de los primeros días. Producen en la memoria del niño algo familiar, semejanza con acciones y utensilios que ve continuamente en su casa,
pero que frecuentemente no puede repetir o manejar. Ponen al niño en contacto con el elemento agua, elemento natural que tiene un efecto tranquilizador, calmante. A nivel inconsciente recuerdan el líquido amniótico que le protegió y envolvió durante la vida fetal. Son el fundamento espiritual de un ambiente Montessori. Esta definición es una definición por Renilde Montessori. La atención y el cuidado del ambiente y la persona llevan a una finalidad solo individual al principio, para volverse al final colectiva y social. Curo mi cuerpo por respeto hacia mí mismo, pero también hacia los otros. Cuido del entorno en que vivo para mí mismo, pero también para la comunidad. Poco a poco también se convierte en hábito y alegría desplegar estas actividades por su carácter altamente relacional y social. La práctica de esas actividades permite entonces la formación de la persona que las realiza, pero al mismo tiempo se reflejan profundamente y positivamente en la vida social. Colaboración espontánea, la ayuda mutua, la empatía. Los niños se abren a la vida y poco a poco surgen y se consolidan las potencialidades naturales, pues se revela el niño natural, se abre el camino al fenómeno denominado por Montessori como la sociedad por cohesión. Los niños se ayudan espontáneamente entre ellos y, siempre espontáneamente, llegan a una comunidad de relaciones, adquieren la autodisciplina que es la característica fundamental del niño de la paz mencionado por María Montessori. Las actividades de vida prácticas son una gimnasia real. El movimiento continuo y finalizado hace que los músculos se fortalezcan, el movimiento se mejore y la concentración se consolide. Son fundamentales para preparar la mente matemática, para ocuparse de argumentos científicos. La inteligencia de por sí no es suficiente, también es necesario la paciencia para probar y volverlo a intentar, para proceder a tentativas, para equivocarse sin perder las ganas de intentar. Esto se llama el error amigo. Es necesaria la concentración, es necesaria la disciplina en el trabajo, es necesario el empeño, es necesario el control muscular, que sea la voluntad, es necesario el interés. Las actividades de vida práctica requieren una actividad que no es solo física, sino también
psicológica. Este trabajo hace que se desarrolle una mente capaz de razonar, una mente que posee un pensamiento lógico que ha aprendido a comparar, a deducir, a organizar, a buscar soluciones, que ha adquirido las secuencias motorias y temporales, es decir, una mente matemática. Todos los seres humanos nacen con una mente matemática, pero no a todos pueden desarrollar, cultivarla, hacerla venir a la luz. Hay un aspecto que quería poner en evidencia. Esas actividades son el arma más eficaz de crecimiento y desarrollo de la autoestima. El niño descubre ser capaz de cumplir actividades que normalmente ve cumplir a los adultos, actividades que le permiten ocuparse autónomamente de sí. No se puede ser libres si no se es independientes. La independencia no viene automáticamente. Tiene que ser adquirida por el niño. Atasarse los zapatos o verter el agua en el vaso son experiencias de éxito que hacen sea que el niño crezca con una confianza en sí mismo. Creciendo, a los estudiantes montessoriani aprenden cada tipo de habilidad práctica cotidiana, como usar el ordenador, limpiar la casa, cocinar, pero en sentido real. El niño Montessori es responsable de la cura de su entorno. Quita el polvo, lavas las ventanas, etc. La vida práctica enseña mucho más que lavar las mesas. El proceso de esas actividades ayuda al niño a desarrollar un sentido de orden, un sentido de independencia, una gran habilidad de concentración, y comprende que una acción finalizada es compuesta por una secuencia compleja de pasos. ¿Cuál es el rol del adulto? Allora, vamos a ver. El rol del adulto, ¿cómo se entrena el niño? Quiere hacer lo que ha visto hacer de los otros. Vestirse solo, comer solo, quiere participar en la vida de su familia. Es por gracia a ese movimiento consciente y finalizado que el niño construye su inteligencia. La experiencia directa del niño se traduce en actividad neuronal en el cerebro e influencia el modo en que el cerebro será por siempre unido a estas actividades. Si al niño no es dada la posibilidad de establecer solo estas conexiones, perderá la capacidad de hacerlo de este modo. Estas simples actividades esconden la llave para desbloquear las potencialidades formativas, creadoras que le estoy en el niño. La naturaleza constructora de la mente absorbente y
el empujón hacia la independencia y el niño conduce a absorber el lenguaje, a aprender a hablar, comprender y caminar solo. ¿Cómo alcanza esta independencia? Con la continua actividad. ¿Cómo se vuelve libre el niño? Por los continuos esfuerzos. El primero esfuerzo del niño es de actuar solo, sin que nadie lo ayude. Pero los adultos a menudo, para ser de ayuda, hacen demasiadas cosas al sitio del niño. En nuestras tentativas desviantes de ayudarlo, le impedimos al niño de seguir sus leyes interiores de desarrollo. Todo podemos imaginarnos un niño que protesta gritando cuando un adulto trata de hacer al sitio su lo que quiere hacer solo. Hay otros obstáculos en el camino del niño porque el mundo alrededor de él es hecho para el adulto. Los materiales son demasiado grandes por sus pequeñas manos. Las actividades son desarrolladas demasiado velozmente por él, porque él realmente pueda verle y absorberla. Es esencial recordar que cuando se muestra al niño el modo en que hay que desarrollar un determinado trabajo, se debe actuar con mucha calma y atención. Acciones lentas y mesuradas, eliminando todo lo que pueda ser superfluo, hasta la palabra, de modo que la atención del niño solo se concentre en nuestros movimientos. Incluso en estas actividades, el adulto, después de haberlo iniciado para trabajar, debe desaparecer, dejándole la oportunidad de continuar solo, para experimentar, para probarse a sí mismo sin prisa, sin juicio positivo o negativo acerca de su labor. Es obvio que el niño, las primeras veces que realice estas actividades, no sabrá hacerlas con la fluidez y eficiencia de un adulto, pero es absolutamente necesario que esta falta de precisión no lo se le haga notar, y tampoco se ha de intervenir. Si se considera oportuno, después de que el niño haya concluido, podrá aportar las debidas correcciones, pero nunca lo hará frente al niño que ha trabajado en la tarea con tal empeño y dedicación. Tal comportamiento tendría consecuencias muy negativas para el niño, como la pérdida de la autoestima. No se sentiría a la altura de resolver aquella tarea. Pérdida de interés en esa actividad. Los objetos que se utilizan para la vida práctica no tienen una definición científica, dice María Montessori. Los objetos están en uso donde vive el niño, ya que él ve a utilizar en la casa de sus padres, pero construidos
específicamente en proporciones adecuadas para el pequeño individuo. Siempre la Montessori escribe: la mano es aquel órgano fin y complicado en su estructura que permite a la inteligencia no solo manifestarse, sino también entrar en relaciones especiales con el entorno. El hombre toma posesión del entorno con su mano y lo transforma con la guía de la inteligencia, cumpliendo así su misión en el gran cuadro del universo. El progreso ha reducido enormemente el impacto que las actividades de la vida práctica tuvieron en el pasado dentro de las casas y en la economía doméstica, pero lo que incide sustancialmente y que merece atención es el profundo contenido que continúa transmitiendo. Es una herramienta para el desarrollo psicofísico del niño. Las actividades como poner en orden, lavar o sacudir permiten la conquista de la concentración, el desarrollo de la independencia, el control y la coordinación de los movimientos, pero también representan el cuidado del desarrollo emocional y de las relaciones sociales del niño. La vida práctica, es decir, se configura como el fundamento espiritual de la casa de los niños, el nido y de todos los demás niveles educativos propuestos de acuerdo con el modelo Montessori. Es el instrumento que permite al niño de lograr uno de los logros más altos, la autodisciplina. María Montessori, en repetidas ocasiones, se ha centrado en el amor del niño para con el entorno, con el que interacciona, haciéndole progresar del entorno más inmediato a la conciencia de sí mismo como parte del universo. Es un movimiento de apertura a la realidad incontrovertible, con el que establece una interacción directa y personal. Convertirse en un individuo independiente, pero capaz de actuar dentro de una sociedad de relación, de ejercer su voluntad y su capacidad de juicio con claridad de pensamiento, con habilidades del cuerpo, con espíritu iluminado. Es el propósito del niño. Y todo esto está contenido en los ejercicios de la vida práctica. La continua necesidad de moverse del niño ayuda al desarrollo no solo del aparato locomotor, sino también de la capacidad de controlarlo a través de ese impulso natural, a la práctica innata y maravillosa. Este empujón interior dirigido a los materiales que estimulan y permiten una acción directa sobre el ambiente, guía y realiza
aquella energía motoria sí, hacia un objetivo que se vuelve realidad tangible, autorrealización, felicidad. Se activan en el diálogo emocionante entre el niño y su entorno muchas estructuras mentales que son la base del desarrollo intelectual, como la confrontación y asociaciones, deducciones, capacidad de organización, resolución de problemas, conquista de secuencias motoras y temporales, autocrítica y autoeducación, así como incluso sobre el plan. Los materiales de la vida práctica deben respetar al niño, tener confianza en él. En muchas escuelas compramos objetos pensando en su carácter práctico, plástico para que no se rompa. Mientras que lo más importante es que el material sea atractivo y completo. Utilizar el plástico significaría no confiar en él, ofender su dignidad. El educador debe tener confianza en el deseo del niño para hacerlo bien, para aprender a moverse y obrar con la máxima precisión. Lo importante es que el material sea inteligente y no sea lo superfluo, es decir, materiales inútiles, porque todo debe tener un propósito que sea directo o indirecto, con el fin de no producir ninguna desviación durante su proceso de absorción. En clase, los materiales deben estar dispuestos de manera lógica. Las actividades con agua deberían ser realizadas cerca de lavabos, aquellas que se hacen en el suelo cerca de las alfombras. Cada material, como en el caso del material científico, está presente en una sola copia, de forma tal que el niño ejercita la paciencia. Cada actividad debe tener un punto de interés que permita al niño de lograr la perfección. Vamos a ver las actividades reparadoras. Por ejemplo, un niño está haciendo un trasvasado y se le cae un poco de arroz sobre la mesa y en el suelo. Aquí es necesario limpiar la mesa y barrer el suelo. Limpiar la mesa sucia y barrer el suelo son parte de trabajos de reparación, es decir, en las actividades que se deba o se tienen que activar cada vez que haciendo un trabajo se ha ensuciado. Por lo tanto, las actividades reparadoras son recoger basura, barrer, lavar una mesa o el suelo. También lavar la paleta de colores es una actividad reparadora. Son actividades que comienzan en paralelo con el hacer de los niños, porque sabemos que ordenar es una parte integral de la actividad del niño. El niño que recogerá el arroz caído no es todavía hábil con la escoba, pero es importante que él absorba
con tranquilidad la idea de que todo vuelve a la normalidad. El educador será el sostén de este niño, acompañando las experiencias o haciéndose ayudar. Después tenemos las actividades para el cuidado del ambiente. Son aquellas actividades dedicadas al cuidado y mantenimiento del ambiente en el que se vive. Por ejemplo, el polvo es una actividad de reparación, pero sí de cuidado del ambiente. Así será también el lavado de ventanas o cuidado de plantas o flores. Estas actividades se ofrecen a los niños cuando han llegado a ser capaces de realizar de forma autónoma la secuencia de los movimientos. Los materiales relacionados con la vida práctica deben tener un lugar legible y de fácil acceso para los niños. Es importante que cada objeto tenga su lugar preciso. Lo ideal es tener un pequeño armario dedicado, un soporte gancho sólidamente fijado a la pared. También puede ser una solución efectiva donde colgar objetos y delantales. La educación a la sociabilidad y a la solidaridad. Una de las acusaciones quizás más frecuentes a la pedagogía montessoriana es que pone en segundo plano la sociabilidad. Es importante poner en evidencia que el problema de la sociabilidad en edad preescolar, sobre todo en el nido, no asume la misma importancia, el mismo valor que tiene en cambio en la escuela primaria, porque el niño de la etapa 0-3 años no es desde el punto de vista psicológico y emotivo capaz de aceptar al otro como tal, ocupado como está en construirse a sí mismo. Esta es la fase del egocentrismo absoluto. Muy a menudo la sociabilidad solo es aparente. El niño de 2 años parece estar jugando con el otro, pero en realidad juega cerca del otro, al lado del otro. Se llama juego paralelo. A pesar de todo, eso es fundamental para empezar a educar en la sociabilidad, con el fin de alcanzar el objetivo último, que es el nacimiento de lo que la doctora Montessori llama sociedad por cohesión, es decir, una asociación formada por una necesidad espontánea recogida por un poder interior, animada por un espíritu social. Estos primeros años son fundamentales para preparar un terreno fértil para sustentar al niño en la construcción de su comportamiento social, en el proceso de encarnación de la autodisciplina. Cuando hablamos de disciplina en el método Montessori, entendemos autodisciplina o disciplina activa. La doctora Montessori tiene de la disciplina, de hecho, un concepto muy diferente de aquel de la pedagogía tradicional. Tiene que ser fundada sobre la libertad y por este motivo tiene necesariamente que ser activa. Un individuo disciplinado, dice la Montessori, no es el que artificialmente haya sido hecho silencioso como un mudo, o inmóvil como un paralítico.
Este es un individuo destruido con disciplina. Un individuo disciplinado es, por el contrario, un individuo que es dueño de sí mismo y, por lo tanto, puede contar con sí mismo cuando hace falta seguir una regla. Al adulto le cuesta a menudo comprender las dificultades que el niño encuentra en su camino hacia la conquista de la autodisciplina y el empeño que tiene que poner en este trabajo. El error más común que cometemos es creer que cuando damos una orden a un niño y ésta queda incumplida, quiere decir que ese niño es desobediente. En realidad, la mayor parte de las veces no es capaz de hacerlo o no puede. Su cuerpo y su mente no están todavía conectados para que pueda ejercer nuestra voluntad. La obediencia es un acto de voluntad, no de submisión. Para que se manifieste tiene que ser iluminada por la razón. La obediencia como acto de voluntad es una forma superior de obediencia, porque es un homenaje, una forma de reconocimiento, una manifestación de amoroso respeto. Es una consecuencia de una libre elección y no de una imposición. En La mente absorbente del niño, la doctora Montessori divide el desarrollo natural de la obediencia en 3 grados. 0, 2 años y medio es el primer grado, donde el niño obedece solo ocasionalmente a nuestras solicitudes, porque está empeñado en obedecer a una fuerte voz interior, orme, que lo conduce en el camino de la autoconstrucción, al que no puede no ignorar. Segundo grado, 2 años y medio a 5 años. En este periodo está presente en el niño un profundo deseo de obedecer, pero no siempre puede o es capaz. Tercer grado, después de los 5 años, el niño ha conquistado plenamente su autocontrol, su autodisciplina y es capaz de hacer lo que le se pide, sea desde el punto de vista físico, sea desde el punto de vista emotivo, pero no significa que siempre vaya a hacerlo. Como sabemos, en un entorno montessoriano los niños, tanto pequeños como grandes, tienen libertad de elección en las actividades y aprenden a asumir las responsabilidades de ordenar los objetos usados, el cuidado de los mismos, el respeto por el trabajo de los compañeros. El recorrido hacia la adquisición de tales habilidades es largo y está lleno de dificultades. En el nido o comunidad infantil en particular, estas reglas tienen que ser dadas con una invitación cariñosa, una invitación constante, también acompañada con gestos y hechos del educador. Las primeras veces que apelamos al niño para poner en orden el material, probablemente se negará. En ese caso, nos ofrecemos a acompañarlo, a hacerlo junto a él, a ayudarlo. No tenemos que cansarnos nunca de recordárselo con amabilidad,
con cortesía para que no lo perciba como una imposición y comprenda con ello el valor social y práctico. Despacio, poco a poco, tal comportamiento será interiorizado por el niño, se convertirá en una costumbre agradable y emotivamente necesaria. El trabajo que el niño cumple para convertirse en un ser social empieza enseguida, se inicia durante su periodo de vida fetal. Es un trabajo pesado, fundamental y ciertamente el más importante en la economía de la vida del ser humano. De este empeño nace el hombre nuevo, el hombre que sabe administrar y superar los conflictos, que sabe construir la paz. Podemos de hecho hablar respecto a la pedagogía montessoriana de pedagogía de la interioridad. Quizás más que de educación a la sociabilidad, deberíamos hablar de educación a la vida interior, es decir, cuidar del maestro interior que habita en cada niño y ayudarlo a manifestarse, a ver la luz. El adulto puede ayudar proporcionando al niño un entorno sereno, preparado y que provoque actividades vitales, animándole al trabajo. El trabajo en el niño tiene ante todo una finalidad interior, porque, como dice la Montessori, el hombre se construye trabajando. El trabajo lo realiza consciente de que es lo correcto, lo justo, pero también lo acerca a los otros seres humanos, haciendo posible el despertar del ser social, animando la libre elección como libre expresión de sus potencialidades, con ejercicios de gracia y cortesía. Imaginamos a un niño que empieza a vivir los primeros años de la vida, es decir, aquellos caracterizados por la mente absorbente, inconsciente, inmerso en un entorno caracterizado por una falta de gracia y cortesía, circundado por un lenguaje agresivo, de movimientos bruscos, voz alta, etc. Esta será la atmósfera emotiva y social que el niño absorberá, y tales serán las modalidades relacionales que adquirirá, porque el niño adquiere competencias emulando a los adultos. Si en los momentos de cólera gritamos, si tendemos a reprimir nuestras emociones, el niño hará lo mismo. Si el trabajo del niño es importante y laborioso, de la misma forma lo será el trabajo del adulto y del entorno educativo que lo circunda. Desde el nacimiento, los niños prueban emociones también fuertes, pero que no saben reconocer y comunicar verbalmente. Una de las primeras emociones que prueban es la empatía. Según las investigaciones de Martin Hoffman, docente de psicología de la Universidad de New York, desde el nacimiento ya hay alguna primigenia forma de empatía. Muy a menudo, si un recién nacido llora cerca de otro, éste empieza a llorar. Con el paso del tiempo, la reacción cambia. No habrá más llanto, sino solo muecas que evidencian tristeza, y hacia los 15 meses empiezan las tentativas reales de consuelo.
El adulto puede explotar esta capacidad empática inicial para ayudarlo en el reconocimiento de sus emociones y darle un nombre. Podemos, por ejemplo, usar el juego del cucú con expresiones faciales y sonidos de diferentes tipos, alegría, tristeza, y verbalizar la emoción que estamos imitando. Es importante que esta actividad sea desarrollada con mucha ligereza, es decir, sin cargarlos de una fuerte connotación emocional, porque sobre todo frente a las emociones negativas, la respuesta del niño podría ser de miedo o de ansiedad. Después de los 12 meses, podemos empezar a poner preguntas del tipo: ¿Qué ha hecho Julia? ¿Está triste? Todavía nombrando las emociones, el estado de ánimo. Después de los 24 meses, en cambio, cuando las competencias lingüísticas son mejores, podemos limitarnos a preguntar y esperar que sea el niño mismo quien las verbalice, dando un nombre a la emoción. Estas son actividades que tienen una doble función: reconocimiento de las emociones propias y las de los otros, reconocimiento de sí mismo y del otro como individuo autónomo. Aprender a reconocer los sentimientos y administrarlo no es fácil tampoco para los adultos, especialmente aquellos negativos como la frustración y la cólera, que son desagradables pero fundamentales. Para los niños es importante saber que todas las emociones son aceptadas porque son naturales y que es importante que sean expresadas y escuchadas. Cuando nos encontramos frente a un niño que está probando estas emociones fuertes, la primera cosa que hay que hacer es ayudarlo a identificarla, a reconocerla y luego a darle un nombre. Es desde aquí que se empieza a administrarla. Además, es fundamental que el adulto se abstenga de cualquier tipo de juicio, de castigo por lo que niños están probando. Nunca hay que deslucir su sentir diciendo: no llores, no pasa nada. Al contrario, escuchemos, contengamos, abracemos, si el niño está disponible para este encuentro emotivo. Finalmente, es preferible acompañar al niño a otro lugar apartado donde él pueda sentirse seguro, no juzgado, no molestado, porque recordemos bien, es siempre un ser humano con su dignidad, aunque sea pequeño, y tiene que ser respetado. Recordemos que también nosotros adultos somos seres humanos y por lo tanto somos frágiles. Si nos percatamos de que estamos a punto de perder la paciencia, tratemos de tranquilizarnos y, si es necesario, nos alejaremos para luego volver y poder servir emotivamente de sostén. Si el niño está manifestando con violencia un estado emotivo de cólera, no tenemos que alejarnos porque este gesto podría ser interpretado como desinterés. Conviene esperar a que la fase más aguda termine antes de hablar y de relacionarnos con él. Acordémonos de hablar solo de lo que él ha ocurrido y de las emociones probadas, la comunicación, la escucha activa
y la empatía son los únicos instrumentos válidos. El capricho, la pataleta, es la pesadillas más grandes del adulto. Frente de un niño aullante sin freno, el adulto se siente perdido y la primera pregunta que surge es: ¿dónde me he equivocado? ¿He sido un mal educador? ¿Me odia? Lo mejor es alejar estos pensamientos, ya que no corresponden a la realidad. Y si ha habido errores, fueron errores de naturaleza inconsciente. Los caprichos pueden hacer perder el control al adulto y a los niños, pero tenemos que recordarnos que uno de los dos tiene que comportarse como adulto, y esos somos nosotros. Ante todo, hace falta poner en evidencia que hay varios tipos de caprichos, porque varias son las motivaciones, las causas que los originan. Las causas más comunes son el cansancio, el hambre, la tensión emotiva o un malestar físico. A veces, los caprichos son un instrumento para poner a prueba nuestros límites, ver cómo reaccionamos o para comprender los límites de su poder. En general, el capricho es una dificultad de comunicación. Hablamos de comunicación no eficaz. La expresión de un deseo del niño, perfectamente lógico y equilibrado, que nosotros adultos no comprendemos. La no lograda comprensión, en especial el caso de un niño pequeño, es debida a su incapacidad de comunicar claramente de manera comprensible para nosotros, ya que su lenguaje no es todavía claro y a menudo está limitado al empleo de pocas palabras. Nosotros adultos estamos seguros de estar siempre dispuestos a la escucha. ¿Cuántas veces, siempre ocupados, no paramos a escuchar el verdadero sentido de la palabra, a tratar de entender qué quiere decirnos? ¿Cuántas veces en su soberbia el adulto cree ser el solista, el único en saber perfectamente qué necesita el niño de los tiempos y de los modos? Está claro que si los caprichos son una manifestación de malestar físico, bastará tomar todas aquellas medidas necesarias. En otros casos podemos hablar de una real lucha de poder. Es una ocasión para tratar de ejercer del control en una circunstancia en que se tiene la impresión de ser impotente. El niño está tratando de comunicarnos algo. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, tenemos que estar calmados y tratar de entender qué quiere decirnos el niño. No tenemos que gritar o tironearlo. De este modo entraríamos en su juego. Recordemos que somos nosotros los adultos los que tenemos que comportarnos. Los verdaderos caprichos son los rechazos decididos a cada norma, acompañados por largos llantos, a menudo sin una lágrima, echado al suelo, llegando a atacar a otros niños o al mismo adulto. Preguntémonos si quizás alguien ha ilusionado a este pequeño tirano con tener un poder sin límites que pretende ejercer a su antojo. Cuántas malas costumbres
se le han permitido adquirir porque se consideraba demasiado pequeño para tener reglas o porque fue más simple y más cómodo para los adultos. Las reglas, que ciertamente deben ser pocas pero necesarias, son vistas a menudo como una imposición cruel hacia el niño o como un empeño demasiado incómodo para los adultos perdido en los ritmos frenéticos porque requieren paciencia, disponibilidad de tiempo y voluntad para que el niño interiorice simples normas. ¿Cuántas veces se escucha decir, pero es pequeño, tendrá mucho tiempo para aprender a respetar las reglas? No logro ir detrás de él, tengo muchas cosas a hacer, no tengo tiempo. Luego, de repente, nos cansamos de hacerlo en todo. Queremos un niño diferente, educado, y entonces sí que hace falta tener tiempo, mucho más de aquel tiempo que al principio le ha sido negado. Derrotar las malas costumbres es un trabajo extremadamente pesado. Será ciertamente mucha la fatiga del educador en la escuela y mucho más la de los padres. Es necesario concordar normas fundamentales de tal modo que sean compartidas por todos los miembros educativos de aquel niño, para que sean los primeros a respetarla. Todos los miembros educativos significa la escuela y la familia, ¿vale? Para dar a un niño de pocos años una regla que dure en el tiempo, hace falta tono de voz bajo y gentil, pocas palabras, mirarlo a los ojos mientras se habla, desciende a su altura. Expongámosle con actitud positiva, sin hacerle parecer prohibiciones. No decimos no hagas estos, decimos en cambio indicaciones claras sobre cómo comportarse. Tratamos de sorprender al niño mientras hagas algo justo, subramos su acción positiva, animémoslo. No tenemos que decir no hagas esto o no tenemos que no hablar, no gritar. Tenemos que decir habla con una voz baja. Tenemos que decir la frase en positivo, no en negativo. Cuando el niño no respeta una norma, ¿qué se hace? Allora, no lo regañemos, ¿ok? No sirve, no hace más que desorientar al niño y de este modo se sentirá incomprendido, no aceptado. No usamos castigos. Pueden tener un efecto positivo, pero solo en lo inmediato y no de larga duración. Recordarle las normas, pedirle que se detenga con educación pero con firmeza. Si continúa, interrumpimos la acción. Reservamos el no a los casos realmente importantes, por ejemplo, prohibiendo una actividad que pudiera dañarlo a él o a otros. Una vez establecida una norma, no volver nunca sobre nuestros pasos, puesto que nos arriesgamos a perder la autoridad. Si es posible, le permitimos al niño elegir entre dos alternativas aceptables. Antes de hacer algo, explicarles los límites.
Resumiendo, trataremos de limitar el nos a cosas realmente importantes. De este modo se evita que en la mente del niño el bien coincida con la inactividad y el mal con la actividad. No establecemos prohibiciones inútiles. No juegues con el agua tiene para él una llamada irresistible. Mejor detenerse un instante para enseñarle cómo se abren y se cierran los grifos o prepararle un cazo y una cubeta. Dar la posibilidad de experimentar. Esta libertad lo ayudará a aceptar los momentos en que el adulto tendrá que decirle ahora no. Lecciones de gracias y cortesía. Las lecciones de gracias y cortesía son la base de una buena educación, de la educación en la paz. Versan sobre cómo saludar de modo educado y cómo solucionar un conflicto y ayudan al niño a convertirse en un ser social. Se aprenden normalmente gracias a pequeños juegos donde los niños interiorizan tales modalidades. Por gracia se entiende la economía del movimiento, refinar los movimientos, hacerlos armónicos y respetuosos. Quiere decir dar opción al niño de aprender a moverse en el espacio de forma libre y respetuosa hacia el entorno. La cortesía es la canalización de nuestra energía en respeto hacia los otros y, por lo tanto, de nosotros mismos. Quiere decir ayudar a los niños a orientarse en el entorno. Es importante iniciar a los niños en estas actividades de modo natural e informal. Por ejemplo, cuando un niño quiere trabajar con un material que está ocupado por otro compañero, es necesario acercarse y decirle que puede esperar sentado junto a su compañero o buscar un otro trabajo. El niño debe esperar hasta que su compañero devuelva el material al lugar asignado. El principio educativo es que se enseña a través del ejemplo que el adulto ofrece en el entorno. Pero hace falta tener cuidado para no caer en peligro de tratar los niños como monos a los que amaestrar. No son monos. De ese modo la voluntad permanece inerte y la actividad de los niños queda reducida a seguir maestro. La voluntad consciente es un poder que se desarrolla con el ejercicio y con el trabajo. Esta construcción tiene lugar en la intimidad. El constructor no puede, por tanto, ser la madre ni el educador. Ellos son los arquitectos, sino que solo pueden ayudar a la obra de creación que procede